감사합니다. Realmente creo que se ha esforzado mucho para que mediante un trozo de madera pueda salir aquella música. Ahora vamos a oír al coro. 하늘에
La palabra de la Biblia, Hechos capítulo 16. Hechos 16, el versículo 16 vamos a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuándo leemos la Biblia? En la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así está escrito. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego, cuando vemos en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios había creado los cielos y la tierra porque debía estar desordenada, porque debía estar en medio del vacío, porque las tinieblas debían de estar sobre la faz del abismo. En medio del desorden, en medio del vacío, en medio del abismo, la tierra estaba cautivo, y por más que se lo vea, aquella tierra parecía imposible que tenga la luz. Era imposible que llegue a tener esperanza. Yo conozco a una hija de un cónsul. 3 veces había intentado matarse. Sus padres se habían suicidado, se habían divorciado, y había vivido en medio de gran tristeza. Y estaba en medio de gran tristeza, llorando y llorando y llorando. Ya tenía bastante edad. Y se ponía a pensar: yo he sido muy infeliz en mi adolescencia. Yo con lágrimas he vivido la infancia. Yo, hasta que me gradué de la universidad, solamente tenía tristeza. Y en mi vida nunca parecía llegar la felicidad. Creo que nunca tendré el gozo. Creo que nunca tendré la felicidad. Y es mejor que me muera. ¿Para qué vivir así? Y 3 veces había intentado suicidarse. La persona. Cuando vemos un escrito en el que llega la muerte, solamente es desesperación. La persona, esa desesperación que le surge en el corazón, mata el espíritu del hombre, mata su vida, como también va matando todo lo de su vida. La tierra está en medio del desorden vacío, y en medio del faz del abismo pasa 1 año, 2 años, 3 años.
Y de nuevo, pareciera que es imposible que venga la luz. Parece que nunca va a haber resplandor. Parece que no va a haber orden. Parece que no va a haber gozo. Así se ve. Y aquella situación va llevando nuestro corazón en medio de lo profundo, en medio de la tristeza, y toda esperanza lo va pisoteando. La Biblia aquí, de ninguna manera, un milagro que no podemos ver en otro lugar. Aquí la Biblia lo menciona. Dios, aquel milagro no solamente en Génesis, en Levítico, en Éxodo, en Números, va escribiendo. Y Jesucristo vino a esta tierra. Jesucristo, cuando se encuentra con el hombre, una nueva esperanza que no está en el corazón del hombre, un gozo, una felicidad, un milagro va formando. En las bodas de Cana de Galilea no hay vino. Ahora, ¿en dónde van a conseguir vino? Es imposible. El Señor Jesucristo dice: llenad los cántaros de agua, y lo llenaron. Llevad al maestresala. Pero necesitamos vino. Sí, solo basta que lo lleves. No había vino, y todas las personas que estaban en medio de la desesperación por la falta del vino, ¡llévalo! ¡Es posible! Y la palabra de Jesucristo oyendo cuando lo llevaron, eso se hacía vino. Ante nuestros ojos es agua, no es el ojo que nosotros tenemos, sino con los ojos de Jesucristo. Es cambiar nuestro ojo por la esperanza de Jesucristo y sembramos el gozo y la esperanza. Aquello en gran manera es maravilloso. La tierra está en medio del desorden, está en medio del vacío, en medio del abismo. La tierra está en medio del desorden, vacío, y estaba en medio del faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miles de años, millones de años, billones de años, aunque va pasando. Parecía que no iba a haber luz, parecía que no iba a haber un camino resplandeciente, parecía que no iban a poder ver una luz resplandeciente. Pero Dios había dicho: sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Yo cómo interpreto esto? Dijo: sea la luz, y fue la luz. Significa: sea la luz y la oscuridad se marchó. Es lo mismo. Así podemos nosotros interpretar, ¿verdad? Sea la luz y la oscuridad se marchó. Y aquella oscuridad había cubierto esta tierra, había pasado millones de años. Ahora parecía que nunca iba a venir la luz. Parecía que nunca iba a venir la esperanza resplandeciente. Tantos jóvenes, cuando nos encontramos y vamos platicando con ellos: ah, ¿tienen oscuridad? Sí, yo, aquella joven, durante 2 horas acerca de la esperanza le iba contando. Era increíble. Dentro de aquella señorita entraba la esperanza. Se iba alumbrando su corazón. Antes de despertar, antes de levantarme, le dije, yo le hablé acerca de mi esposa. Mi esposa hace comidas coreanas tradicionales. Aunque otros no reconocen, yo le reconozco a mi esposa, porque lo que yo como, entre la comida que yo como, lo que cocina mi esposa es lo que más va a mi paladar. Mañana yo te invito a almorzar. ¿Tú quieres venir con tu padre a mi casa? Ella se sonrió y así cambió su rostro a un rostro resplandeciente. Y al día siguiente, junto con el padre, había venido con el padre comprando un pequeño obsequio. Aquella hija dice que su padre era la primera vez que había visto que su hija estaba feliz. Solamente había comido un almuerzo nada más en mi casa. Es tan delicioso, pastora, esta comida. Pastora, ¿cómo se cocina esto? Enséñeme. Yo también quisiera cocinar esto. También, yo tengo como hobby cocinar. Ese día estaba muy ocupado, salí primero y hasta la noche. Dice que estuvo con mi esposa.
Aquella señorita ahora en Montreal, Canadá. Está estudiando cocina y dice que cuando termine tendrá un restaurante. Creo que ya pasó bastante tiempo y tendrá su restaurante. ¿Qué es la obra que Jesucristo realiza dentro de nuestro corazón? Él siembra la esperanza. La estudiante Che Suyon, cuando iba muriendo por la infección de la columna, yo me encontré con ella. Habló acerca de la fe. Luego, ella pudo ir de cuerpo, pudo ahora ir al baño, pudo caminar, ella iba cambiando. La hermana Chesuyon, conocemos su testimonio y su testimonio. Pastor, mi mamá es madrastra, me dijo ella. ¿En serio es madrastra tu mamá? Y se rió y me dijo, sí, ella es madrastra, ella es mi madrastra. Tuvo cáncer en la pierna, no podía caminar, Suyon. Y su madre. Si era como una madre común, la alzaría, le sujetaría la mano, pero le dijo a su hija, ¡eso no es nada! ¡Solamente sígueme! Y le puso un bolso en su mano y... ¿Será que ella es mi mamá? Ah, creo que es mi madrastra. Y desde aquel momento le dijo madrastra. Un pastor de la iglesia, el pastor Chu Yong-shik de Japón, le llamó a la madre Che Suyon por teléfono. Su hija tiene cáncer. ¿Cómo es que pudo actuar así usted? En esta mañana, el pastor Chu Yong-shik dice que le dijo, en esta mañana me contó. Pastor, aparte de ese camino, no teníamos camino para nuestra hija Suyon. En el hospital dijeron que ella moriría, dijo que no iba a haber esperanza, solamente teníamos esperanza en ello, y yo solamente sujeté la palabra del pastor. El pastor dijo, eso no es nada. ¡No es nada! ¡Camina! Ahora está caminando muy bien. Cuando leemos la Biblia, nosotros... Cuando todas las condiciones en el que sea resplandeciente se reúne. ¿Quién no puede decir, ah, es resplandeciente? Claro, cuando todos tienen abundancia pueden decir, ah, es abundante. Cuando uno está feliz puede decir, ah, qué feliz soy. Uno a una de las cosas que Jesucristo hace, yo iba pensando. ¿Por qué? Porque soy pastor y yo hablo acerca de Jesucristo. Aparte del comer, lo único que puedo hacer es eso. Todos los días leyendo la Biblia, voy investigando, voy meditando, voy pensando. Eso es lo único que hay en mi vida. El Señor Jesucristo, ¿qué obra va realizando? Sí, estoy enfermo, no puedo caminar. Y levántate, toma tu leche y anda. ¿Puedes caminar? Sí, puedes ir. No es que cura la enfermedad del enfermo, sino que dentro del corazón primeramente. Ah, en el corazón dice, me dice para que camine. Si Jesucristo me dice para que camine, podré caminar. Y va levantando aquella esperanza en el enfermo. Yo en la cantata navideña pasada, en todo el país, en 30 lugares realizando el evento, cuando iba anunciando el mensaje, varios mensajes, entre ellos, lo que más dije fue San Lucas capítulo 15 acerca del hijo pródigo. El hijo menor en la porquería de los cerdos vivía una vida vil. El hijo menor que iba diciendo, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia, pero aquí yo perezco de hambre. El hijo menor, aquí perezco de hambre. Su cuerpo estaba dentro de la porquería de los cerdos. Estaba en medio del hambre, frío, sucio, en medio de la soledad, en medio de un estado vil se encontraba, pero el hijo menor, yo aquí perezco de hambre, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen abundancia de pan. El cuerpo, yo aquí estoy en la porquería de los cerdos, pero su corazón se había ido a la casa del padre. Había ido a la casa del padre, estaba el amor del padre, estaba los jornaleros, estaba la comida, estaba también los granos, el alimento. Estaba tan feliz, ya que el corazón primeramente fue, después el cuerpo le siguió porque estaba tan feliz. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El padre le dice, saca el mejor vestido, ponele el anillo en sus manos, ponele el zapato en sus pies.
Primeramente su corazón fue a la casa del Padre, entonces le sigue el cuerpo, termina también la porqueza de los cerdos, también el hambre, la soledad, el frío. Ya todos ahora se va llenando mediante el Padre. En esta mañana, ¿Dios qué le dirá a ustedes? ¿Tú tienes angustia? A ver, mírame a mí. Yo voy a resolver. Cree en mí. A ver, ten esperanza. Yo te voy a resolver. Cree en ello. Yo te voy a resolver. No te preocupes. Cree en ello. Entonces se va a resolver. Conforme a la fe que tú tienes, yo voy a trabajar. Dios hoy aquella obra va realizando. Amados hermanos, hoy nosotros, digamos que bueno, cuando uno tiene carro es fácil decir que tiene carro. El que tiene carro ahora es muy fácil, pero sería una mentira si dice que no tiene carro y dice que tiene carro. Mi nieto está en Estados Unidos, va al colegio de Estados Unidos. Hangzhou, Hangzhou, Hangzhou. Sí, abuelo, sí, abuelo. Tú, con edad, cuando tengas licencia en Estados Unidos, yo te voy a comprar un carro. Así le digo. Con ese carro tú vas a evangelizar y luego tú vas para guiar la iglesia, tú vas... ¡Sí, abuelo! Un día, mi nieto, había ahora un rumor de que tuvo la licencia y me avisan, a mi hijo le llamo. Hijo mío! A Hangzhou le comprarás un carro. Un carro que no sea caro, que sea ahora, no sea un carro que todos los días se descomponga, sino que un carro de 15 kilómetros, 20 kilómetros que ha corrido, un carro pequeño que un estudiante pueda subirse. Sí, padre. Mi nieto todavía no tiene carro. Pero él está orgulloso ante sus amigos diciendo, mi abuelo me compró un carro. ¿Dónde está? Dentro de poquito va a venir, ¿cierto? Con la fe, si creen al abuelo, va a poder decir eso, aunque no tiene carro. ¿Tú tienes carro? Sí, yo tengo carro. ¿Dónde está? Vamos a ver. Dentro de poquito ya llega. ¿Sí es así? Sí es así. No tienes carro, ¿verdad? Sí, yo te voy a dar para tu carro. ¿Dónde está? Si dentro de poquito vendrá el carro. Me dijo que me iba a comprar. Entonces tengo que andar puedo andar en el carro y ya. Yo fui a Estados Unidos. Carros usados, un carro pequeño, digamos que compro, un carro que no se descompone y que va marchando. Estaba muy contento. Hangzhou, antes de que venga el carro, había confiado de que vendría el carro. ¿Por qué? Porque cree en el abuelo. ¿Entienden? Antes de que venga el carro, decía, yo ya compré el carro, yo conseguí mi carro, mi abuelo me dijo que me iba a comprar, mi abuelo canoso me dijo que me iba a comprar, sí, compré un carro blanco, sí. Eso viene a ser la fe. Dios a ustedes, ¿qué es lo que le pide? Le pide la fe. ¿Por qué? Sí, yo te voy a comprar un carro, muchas gracias. Cuando lo recibe. Y el corazón de que le dice que le va a dar y el corazón de recibir. Desde aquel momento cuando se hace uno, Dios empieza a trabajar. Por eso Dios continuamente esa obra realiza en Jesucristo. Ahora Jesucristo le dice al enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Y le dice también, tu hijo se ha curado. No ve que se curó. Pero cuando creen ellos, su hijo se curó. La hija de Jairo murió, pero no muere, no murió, está durmiendo. La hija de Jairo ya en medio de la desesperación permanecía porque murió su hija. No te preocupes, duerme tu hija. Había creído de que creía, había creído de que vivía. Es así. Hoy, en esta mañana, hermanos amados, en la iglesia de Gangnam viniendo, ustedes están teniendo culto en la iglesia de Gangnam. El Señor Jesucristo hoy. Cuando yo leo la Biblia, personas que están en medio de todo problema, le dice, yo te voy a resolver aquello. A ver, cree en ello, cree en ello. Si tú crees, conforme a la fe será hecho. ¿Tú crees que se te abrirán tus ojos? Sí, yo creo, entonces será conforme a tu fe. Y cuando uno cree,
yo te quiero dar. Yo te voy a dar. Sí, yo creo. En ese momento su corazón significa que ya obtuvo su carro. Entonces si cree, se hace uno con mi corazón, ya confía en mí. Desde aquel momento le envió el carro. Dios trabaja de tal manera y de tal manera Dios realiza muchas obras. Ustedes piensan así. Si me da el carro y yo veo que me da el carro. Así me es más fácil creer. Si espera recibir y ahí creer, que no va a poder creer. Eso es conocer, no es creer. El Señor Jesucristo ha realizado muchas de aquellas obras en la Biblia. Pedro camina sobre el mar. Si tú crees, podrás caminar. ¿Entienden? Todo en la Biblia de tal manera marcha. Por eso yo, cuando me dolía el vientre, cuando tenía la dificultad, yo creí en Dios. Yo creí en Dios. Cuando había creído en Dios, Dios de tal manera, así lo había realizado y eso yo experimenté. Señores, nosotros ahora, una cosa debemos saber. Dios Todopoderoso. Ustedes si tienen la fe de creer en el Dios Todopoderoso, en el corazón de ustedes cuando se logra aquella fe, desde aquel momento en ustedes empieza a trabajar. En esta mañana, en Hechos 16 que hemos leído, yo varias veces he comentado esta palabra. Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio en Filipo. Y había una mujer endemoniada. Esta mujer, cuando Pablo predicaba el Evangelio, sí, Él es el siervo santo que predica el Evangelio de Dios. Ella clamaba así. Y de manera seria cuando oía la palabra de Pablo y cuando estaba por recibir la salvación, esta mujer se alborota y va moviendo su cuerpo. Él es el siervo santo de Dios. Y cuando crece, ya todo el ambiente se va estropeando y todos sonríen y así termina. Pablo, una vida para guiar delante del Señor es una oportunidad pero tan valiosa. Pero esta mujer siempre viene y le molesta. Entonces, desde aquel día, cuando iba a predicar, decía, esa mujer no debe de venir ese día. Y a escondida iba a un lugar donde ella no esté, pero ya que es endemoniada, como demonio venía en busca y sabía todo. Ya que Pablo hizo varias veces ya que le ocurre eso, ya estaba en medio de gran estrés. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Realmente, hay veces que Satanás nos molesta de tal manera, hay veces que nos da dificultad. Pablo se aguantaba y un día le dice al demonio que estaba en ella, en nombre de Jesucristo, ¡sal! ¿Verdad que así dice? Vamos a ver la Biblia. El 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, atormentado en nombre de Jesucristo, le dice al demonio, sal. Y el demonio, aunque Pablo no tiene fuerza, Jesucristo tiene la fuerza. Ya que en nombre de Jesucristo le dice, es la palabra que Jesucristo menciona. Hoy también en nombre de Jesucristo cuando lo hacemos, el mismo poder como Jesucristo trabaja, aparece en nosotros. Es el mismo poder de Jesucristo y se manifiesta en nosotros y sale el demonio. Y el dueño de esta muchacha, ya que salió el demonio, ella, por el demonio, hacía la adivinanza y ganaba mucho dinero mediante ella. Pero aquella ganancia, aquella persona que adivinaba, ya que salió el demonio, no podía ganar dinero y no podía adivinar, por lo cual ahora habían engañado diciendo que Pablo era judío y que iba anunciando y que comenzaba a alborotar, reuniendo a la gente del mercado y ese ambiente iba creando. Siempre el demonio de tal manera va engañando a la gente y Pablo no tenía ningún pecado. La gente rápidamente, por la gente Pablo se convierte en pecador, le sacan la ropa, ya que le debe de golpear, le golpean y
ya que en lo profundo debe estar en la cárcel. Él entró en lo profundo de la cárcel y le habían puesto cadenas en los pies. Y era de noche por ahí. A medianoche ellos se desmayaron y luego se despertaron. Y cuando se despertaron, sus pies estaban asegurados y su cuerpo estaba en el calabozo de más adentro. Pablo, es tan buena una cosa. ¿Qué cosa? Pablo estaba en medio del calabozo y estaba realmente con cepo sus pies, pero el cuerpo estaba en ese estado. Pero no podían realmente encadenar el corazón de Pablo. ¡Qué bueno! Y Pablo, su cuerpo lo dejó en la cárcel, pero su corazón salió de la cárcel y fue al cielo a platicar con Dios. Yo bien conozco eso. Anteriormente, cuando yo empecé la iglesia en Daegu por primera vez, en ese momento éramos muy pobres. No teníamos carbón, no teníamos arroz, no teníamos dinero. Y terminando el culto el domingo a la noche, debía de regresar a la casa, pero no quería ir. Solo yo me quedé en el salón de culto y cerré todo el salón de culto y sobre la alfombra roja sentado yo estaba orando. Dios, hace demasiado frío. Dios, tengo demasiado hambre. Dios, deme arroz, deme carbón, deme dinero. Yo empecé a orar así. Y 10 minutos pasaron, 30 minutos pasaron, 1 hora pasaron. Yo claramente arroz, carbón, para eso había orado. Sin embargo, pasando 1 hora por ahí, yo cuando iba orando, sentía como que estaba en el trono de Dios, hablando de frente con Dios. Cuando fui allí no necesitaba arroz ni carbón. Cuando fui al trono del cielo, ustedes cuando mueran, no hace falta que lleven arroz y carbón. Entonces yo, ¿cómo estaba orando? ¡Dios! En el sur del Pacífico hay muchas islas. ¿Qué comen ellos? ¿Qué ropa visten ellos? ¿Quién predica el evangelio a ellos? Permita enviar a misioneros allí. Dios, permita editar libros y que muchos puedan oír el evangelio, Señor. Señor, envía misioneros. Señor, permita que podamos establecer un canal. Y yo había orado fuertemente. Y cuando yo estaba orando, ahora sí, desenfrenadamente, oramos el nombre del Señor Jesucristo y terminé la oración. Abrí los ojos, estaba sobre el piso frío del salón de culto. ¡Esto es sueño! ¡Esto es un sueño! ¿Canal? ¿Cómo con $1, $20 puedo empezar el canal? ¿Libro? Tener un seminario, enviar a misioneros por todo el mundo, eso es fácil. Y los misioneros van así, volando nada más, deben ir en avión. Con solo pasaje, debería gastar millones. En mi corazón me sonreí y dije, ¡esto es un sueño! Pero en ese momento, aquella oración en el salón de culto, en donde no estaba nadie, yo había orado tanto. Al comienzo, para el arroz y para el carbón, yo había orado. Sin embargo, mientras que oraba, sin que me dé cuenta, por favor, permita que establezca un canal, que envíe un misionero, que pueda publicar los libros. Yo iba orando de tal manera. Yo jamás me imaginé realizar aquella oración, nunca planeé realizar aquella oración, pero un día me puse a pensar, esta oración, aunque yo voy orando, el Espíritu Santo de Dios, de esta manera, me está guiando a mí. Si el Espíritu Santo me guía para que ore así y el Espíritu Santo lo desea, nosotros podremos establecer un canal, nosotros podremos publicar libros, nosotros podremos enviar misioneros por todo el lugar del mundo, por todos los lugares. Y surgía la fe en mi corazón. Un día, ese día también.
terminando el culto el domingo, en medio de la estufa, los hermanos estaban sentados uno a uno. Había tantas dificultades en medio de la iglesia. Nadie abría la boca. Yo abrí la boca. Hermano, nosotros vamos a tener fuerza, vamos a poner la fuerza. Estamos en medio de la pobreza, en medio de la dificultad. En adelante enviaremos misioneros por todos los lugares del mundo. Vamos a publicar los libros y muchísimas personas del mundo leerán nuestro libro. Vamos a establecer canales y recibirán la salvación mediante los canales y predicaremos el evangelio. Todos se hacían como que no habían oído mi palabra. Pero el más caballeroso me miró y me dijo, Pastor, sí, aunque estamos en medio de la dificultad, es muy bueno tener grandes sueños, ¿verdad? Dios iba cumpliendo aquello. Pablo, su cuerpo estaba en medio del cepo, en medio de la cadena, y en lo profundo del calabozo estaba encarcelado. O sea, había sido golpeado, tenía herida, le dolía, sufría por el dolor. Y en el corazón de Pablo, momentáneamente se había despojado el cuerpo y se había sentado en el trono de Dios. Cuando se había sentado sobre el trono de Dios, no era ningún problema que esté en la cárcel, no era ningún problema que esté en medio de la enfermedad, no era ningún problema que esté en medio de la cárcel, nada era problema. Amados hermanos, viniendo al culto domingo y escuchando la palabra, y cuanto más nos acercamos a la palabra, el corazón de ustedes se acerca a Dios, y cuando se acerca el corazón de ustedes a Dios, todo problema que le llega a ustedes no es problema de ustedes, sino que es problema de Dios, por lo cual, ante aquel problema, ustedes pueden llegar a tener la esperanza. Pero cuando se apartan de Dios, y cuanto más se apartan de Dios, hay momentos, piensan, ¿será que va a haber felicidad en mi vida? ¿Será que va a haber gozo en mi vida? Y piensan como que no va a haber gozo. ¿Cómo que va a haber felicidad en mi vida? Y sienten como que no va a haber felicidad. Yo, en el año 1962, recibí la salvación. 1951, murió mi madre. Y era el año 51, yo tenía 8 años. Madre falleció y mi hermano fue al cuartel, y mi padre, por la guerra, nunca estaba en mi casa, con 2 hermanas. Tenía 15, 13, yo 8 y mi hermano 4. Era realmente jefe de familia. Después de recibir la salvación en el año 65, desde los 8 años, yo iba calculando 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, hasta los 19. ¿Será que he tenido un momento feliz? Yo iba meditando en ello. ¿Será que yo he tenido la felicidad? Yo iba calculando en ello. En una ocasión, en nuestra iglesia, hay un pastor llamado Pastor Choi, y el Pastor Choi tenía a su hija llamado Che Mian, y ella era amiga con mi hermana mayor. Un día era Navidad y había venido a mi casa, Oksu, y me dio un cuaderno de esta cantidad. En ese momento, yo era tan feliz. Creo que ella, ya que mi hermana falleció, no sé si todavía ella sigue viviendo, a veces la extraño. Y yo cuando estaba en la cuarta, tenía un hermano menor. Él vino al cuartel. Yo también le traté. Él vino como estudiante al cuartel. Yo, 8, 9, 10, 11, a los 19. Varias veces yo iba pensando y pensando y pensando. Y al 3er grado, cuando fui de paseo en el templo budista Sudasa, habíamos ido. En ese momento sí fui feliz.
momentos en el que yo había sido feliz, por más que yo iba buscando, no había tenido un momento feliz en mi vida. Realmente en medio de la oscuridad, en medio de gran oscuridad, viví la vida. A los 19 años me encontré con Jesucristo. Claro, tenía dificultades después de aquel momento, pero siempre Dios estaba conmigo y aquella dificultad a gozo, a esperanza, siempre lo ha cambiado de tal manera. Había gente que me criticaba, que me perseguía, que me calumniaba, que mentía. Sin embargo, después de un cierto momento, todo aquello se resplandecía, se descubría de que todo aquello era mentira y continuamente Dios iba trabajando. Estaba muy agradecido. El apóstol Pablo estaba encarcelado en el calabozo. Humanamente, cuando pensamos, ¿cómo yo voy a salir de esta cárcel? Yo ya he sido azotado demasiado con mentir a aquella persona, como si fuera que tengo mucho pecado, me va engañando. Y solamente si tengo pecado es el pecado de haber predicado el evangelio. A veces yo también digo, yo solamente he predicado el evangelio, eso es el único pecado que yo tengo. Cuando pienso así, ante nuestra vista. Realmente es así, pero ante la vista de Satanás, el pecado más grande es el haber predicado el evangelio, ¿verdad? Porque a todos sus siervos le sacamos, pues. Solamente si algo hice mal es predicar el evangelio, pero cuando nos ponemos a pensar, lo que más aborrece el diablo es potestad del aire. Es por eso es que hay desorden. El diablo odia que prediquemos el evangelio, pues. Si no predicamos el evangelio, nadie nos va a perseguir, ¿verdad que sí? Si yo tomo, fumo y yo apuesto, nadie me va a perseguir. Si yo, por más que me drogue, nadie me va a perseguir. Pero, qué increíble una cosa, señores. Pablo estaba con Dios. Pablo estaba en la cárcel. Dentro de la cárcel. Sin ver a Dios. Yo me puse a pensar sentado un día. Pablo, sentado en la cárcel cuando se pone a pensar. Silas. Nosotros no somos ni tambor del pueblo, pero siempre nos golpean, siempre nos azotean. ¿Será que Dios está vivo? ¿Será que Dios está vivo? Si Dios está vivo, ¿para qué me da esta dificultad? Si Dios está vivo, ¿por qué yo tengo esta persecución? Si Dios está vivo, ¿por qué hay tanta gente que nos calumnia todos los días? Yo pienso así, pero hoy, cuando salgamos de la cárcel, tú ahora vas a conseguir para tu trabajo, no predicaremos el evangelio. Vamos a vivir así en adelante. Yo así viviré ya. Pablo, si hubiese caído en prueba de tal manera, realmente, hermanos, qué increíble una cosa. Cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice, señores? Cuando las personas que no tienen fe mira, ahora la Biblia muestra cosas en las que uno no puede menos que caer en desesperación, pero cuando miramos con los ojos de la fe, sea cual fuera el problema que se nos llega, mediante la gracia, mediante la bendición, Dios lo cambia. Pablo y Silas dentro de la cárcel, siendo azotados, siendo golpeados, estaban en medio del dolor, en medio del sufrimiento, pero sacando a Dios, el poder, la manifestación, cuando sacamos y lo dejamos a un lado y miramos solamente ello, Dios, ¿por qué me ha desechado así? ¿Por qué usted permite que yo sufra? ¿Cuándo podré salir de la cárcel? Dios, parece que no será posible. ¿Cómo hago, Dios? Y si se hubiese desesperado de tal manera, cayendo en medio de la desesperación, puede que años haya estado en la cárcel. El problema que es, si somos personas que creemos en Dios, por más que yo me enferme, por más que pase por dificultad, por más que pase por tormento, por más que haya problema, dificultad, si Dios está conmigo, ya que Dios está conmigo, Dios me dará porque es necesario y cambiará esto a gracia, a bendición, sin lugar a duda. Dios
ese mundo de la fe para enseñarnos el tormento, dificultad, la persecución. El tormento nos hace pasar. Un día David, aparece el general Goliat. Es tan grandioso. Viene a ser 6 codos y medio cuando calculamos. Viene a ser 3 metros de altura. Con solo ser 2 metros es un tronco, ¿verdad que sí? Pero es 3 metros. Y tan gigante, es tan enorme como, en fin, se puso un casco y estaba adelante. Todos estaban temblando. Dios le da la fe en el corazón de David. Yo soy un ser establecido por Dios. De ninguna manera Dios permitirá que yo muera. Y marcha. Era pequeñito. Seguramente David habrá sido más grande que yo, porque es un soldado. Y Goliat le dice, tú me consideras como un perro y traes un palo delante de mí. Veo que tú sales y han muerto todos los generales de Israel. David le dice, tú vienes con jabalina y con lanza a mí, pero yo en nombre de Jehová, quien tú has insultado hoy, me voy. Y Jehová te pondrá en mis manos, y cortando tu cabeza, yo haré que seas alimento para los aves, y yo voy a anunciar que Jehová es el Dios de toda la tierra. Tenía la convicción en su corazón. Goliat viene de frente y David ahora va girando y girando las piedras. ¡Acércate! ¡Pah! Va tirando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Exactamente eso fue en el frente. Ya que el casco tiene una perforación. Después de aquel momento han puesto el casco con esta figura para que no vengan la piedra sobre la frente. Sí, hoy en día es así, ustedes vieron. Así es el casco hoy en día. Esa gran piedra cuando entra en su frente cayó al momento y el general Goliat, el que aparezca, hizo para que David sea general del ejército y Dios abre el camino. Siempre Satanás trabaja de tal manera. Cuando vemos el libro de Esther, Amán sin ninguna razón, a Mardoqueo, judío, trata de destruir a todos los judíos. Cuando Amán va junto al rey de Asuero, estos judíos para que sean destruidos, permítame. Entonces el rey le dice a Amán, bueno, hazlo así. Y saca su anillo y le pone a Amán. Y Amán, el 13 de diciembre, todos los judíos serán destruidos. Y el rey de Asuero, en 127 provincias es pegado aquel anuncio y los judíos van llorando. Esther, mientras que ayuna delante de Dios, va delante de Dios. El rey estaba tan ocupado y hacía tanto tiempo que no había visto a la reina, hacía 30 días ya. Pero justamente cuando estaba mirando la puerta, se abre la puerta. Se asusta el rey. Yo no le llamé, pero si abra aquella puerta va a morir. ¿Quién es el que abra aquella puerta? Se abría la puerta y era la reina Esther amada. El rey se asusta y como que abre la puerta. Si yo no pongo mi vara, va a morir. Y cuando saca aquello, ella sobrevivió. Y cuando ella sujeta aquello, el rey le pregunta, Reina Esther, ¿cómo es que tú has venido aquí? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es lo que ha pasado y tú has venido entregando tu vida? Le dice Esther, haré un banquete, ¿puede venir con Amán? Sí, rápidamente, ahora llamen a Amán, vamos a ir al banquete. Y en el banquete de la reina Esther va
Y tomando el rey, le dice a la reina, reina Esther, ahora, ¿cuál es su deseo? Aunque sea la mitad del reino, te lo daré si me lo dices. Y la reina le dice, rey, usted se goza y si yo he hallado la gracia, mañana también venga con Amán, entonces yo mañana le diré. Así termina el banquete. Amán estaba tan contento. Tenía 10 hijos suyos y en la reina Esther había hecho un banquete y era el único que había sido invitado junto con el rey. Miró a Mardoqueo y se enojó. Rápidamente tengo que colgarlo a él. En esa noche el rey no podía dormir y la reina Esther, sin lugar a duda, parece que tiene una angustia en su corazón. Dando su vida, vino hacia mí, pero ella no me cuenta. Mañana me dice que me dirá, pero ¿qué será lo que me dirá? ¿Qué problema tendrá la reina Esther? ¿Qué dificultad será que ella tiene? No podía conciliar el sueño. Había leído el diario del palacio que habían tratado de matar al rey y que Mardoqueo le salvó. Ah, él me salvó, ¿cierto? ¿Alguna vez le di un premio? No. Ahí está alguien afuera, está Amán. Que entre Amán. Y Amán entró. Y el rey le pregunta a Amán. Amán estaba ya por pedir para colgar a Mardoqueo, pero antes de que él diga, el rey dice, yo, en mi corazón, yo me gozo por una persona. ¿Qué sería bueno que le obsequie a tal persona? Amán pensó, si no fuese yo, ¿por quién se va a gozar el rey? Hasta la reina me invitó en el banquete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? Amán pensó, riqueza, poder, tenía todo, orgullo, nada le faltaba. Si una cosa no pudo hacer, nunca pudo ponerse la corona. Amán dice, a quien usted ama, póngale también el vestido, la corona y que pueda recorrer la ciudad. El rey piensa, mira, este hombre quiere usar mi corona. Maldito. Mira, él quiere subirse en mi caballo. Mira, este maldito está queriendo mi lugar. El rey dice, tal como tú dices, a Mardoqueo así lo harás. Al día siguiente había un banquete y estaban tomando y el rey de nuevo pregunta, reina, hoy tú me dijiste que me contarás. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú me pides a mí? Aunque sea la mitad del reino te lo daré. A ver, reina, a ver, dímelo. Siento quebranto en mi corazón. Y la reina Esther dice, usted si se goza de mí y si yo he hallado la gracia de usted a mi pueblo, usted quiere que dé la vida a mí y dé la vida a mi pueblo. Si hubiésemos sido vendida como esclava, yo aguantaré, pero ¿cómo no le contaré si nosotros seremos asesinados? El rey se asustó en gran manera. ¿Quién se atreve si es la reina de este reino? ¿Quién trata de matar a nuestra reina? ¿Quién trata de destruir al pueblo de la reina? Yo soy rey, pero no pude saber aquello. El rey pregunta, por favor, ¿quién es el que ha tenido esto en su corazón? ¿Y quién es el que ha planeado eso en su corazón? Señor rey, él es este Amán maldito. Este hombre. Ayer tú te querías poner mi corona, tú querías estar en mi lugar y subirte en mi caballo, pero hasta querías matar a la reina. Y el rey se enojó y salió. Amán ahora estaba por morir.
y sobre la mesa donde estaba la reina se agacha y el rey mira. Mira, ¿hasta la reina quieres violar tú en el palacio? Ahora mismo le pusieron la cabeza en un bolso, le cubrieron la cabeza. Señor rey, Mardoqueo ha salvado su vida, pero Amán trata de colgar a Mardoqueo y ha establecido un tronco de 50 codos. ¡Allí vas a colgar a Amán! Ese día, el cuello, la cabeza de Amán estaba colgado sobre ese tronco de 50 codos. ¡Oh! Mardoqueo no es así de gordo. No salió su vientre así. Mira, es más gordo que el pastor Oxopar. ¿Quién es? ¡Es Amán! ¡Es Amán el que está colgado! Dios está vivo. Siempre nuestro oponente trata de perjudicarnos, pero en la trampa que él pone cae, y en su plan cae. Siempre Dios trabaja de tal manera. Dentro de mi vida, Dios. Gente que nos critica y nos persigue sin razón, pero al final detrás de ellos. Siempre he visto realmente, a veces siento que me da pena. Ustedes llevando la vida de creencia, mientras que llevan la vida de creencia, Satanás, en medio de la desesperación, echa a ustedes. Pablo y Silas, en medio de lo profundo de la cárcel, estaba encarcelado, pero ellos, Pablo y Silas, estaba encadenado a sus pies y estaba encarcelado, pero no podía realmente atar el corazón de ellos, no podía encarcelar el corazón de ellos. Pablo y Silas, su cuerpo estaba dentro de la cárcel, pero su corazón salió de ello, como el hijo pródigo salió de la porquería y a los cerdos, y su corazón fue a la casa del Padre. De la misma manera, su corazón fue al templo de Dios y se encuentra con Dios. Dios estaba vivo de igual manera, y esto cambiará bendición, nos dará la gracia. Y aquel corazón se había levantado en él. Y de noche, a medianoche, Pablo oraba y daba himnos a Dios, y orando su corazón estaba en el templo de Dios, y cuando cantaba himnos, ya su corazón de antemano se despojó de todo ello. Los presos habían oído. Qué pena ese ser inteligente, de tanto que había sido golpeado. No puede dejar de enloquecer. Ya enloqueció, es golpeado y está contento cantando himnos. No es normal. Él ha enloquecido ya. En ese momento, Pablo cantaba himnos, agradecía a Dios. En ese momento, Dios empieza a trabajar. De repente comienza a moverse la tierra, se abre toda la cárcel, todo el cepo se va cortando. Ahora es un cuerpo libre. De noche el guardia estaba durmiendo. Se abrieron todas las puertas de la cárcel. Pensó que todos los prisioneros escaparon y trataba de suicidarse. ¡Ya! ¡Detente! ¡Todos estamos aquí! Y el guardia, mirando aquello, se asusta. Prende la lámpara, y en donde está Pablo, se arrodilla ante Pablo y le dice: Señor, ¿cómo haré para que reciba la salvación? ¿Qué haré? Si crees en Jesucristo, tú y tu casa recibirá la salvación. En esa noche, el guardia le lava, le cura la herida, le pone el medicamento. Toda la familia oye el evangelio. Satanás, aunque había realizado aquella obra, mediante ello, ese guardia que nunca iba a poder ir a la iglesia estando toda su vida en la cárcel, recibe la salvación. Ahora en Filipo, todas las personas que han venido a la cárcel creo que han recibido la salvación. Ustedes también piensan así. Y luego Pablo sale de aquella cárcel, y Dios siempre aquella obra va realizando. Por lo cual, señores, nosotros viviendo en medio del evangelio, cuando tenemos una pequeña dificultad, en ese momento venceremos la dificultad, ¿sí o no?
Cuando miramos la fe de creer en Dios, Dios nos hará vencer esto. Dios nos hará vencer esto. Estamos tan agradecidos. Dentro de nosotros, en aquel momento, Satanás nos da la desesperación, la dificultad, y en ese momento renunciamos a la fe, caemos en medio de la desesperación, y entonces aquellas personas no pueden alcanzar la fe, pero los que sobrepasan aquello y los que se establecen en medio de la fe sobrepasando aquello, pueden experimentar a Dios y la gracia de Dios puede hallarlo. Eso es realmente para agradecer en gran manera. Amados hermanos, este mundo es el mundo de aquel que está en medio de la potestad del aire, el espíritu maligno. Nos da la dificultad, nos da la persecución, nos da el problema. Pero señores, sin mirar aquella situación, pongan sus ojos en Dios, Dios que está vivo dentro de nosotros, sea cual fuera. Ahora, ¿qué obra realiza? Venciendo todo ello, cambia la bendición y Dios es quien cambia de tal manera las cosas. Al comienzo, siempre cuando viene la dificultad, en ese momento las personas que se desesperan y caen en esa presión no pueden vivir la vida de fe, pero cuando sobrepasa aquello, puede tener una bendición pero inmensa. Cuando Goliat aparece, está en medio del dolor, en medio de la dificultad. Sin embargo, mediante Goliat, ahora cuando David lo mata, ven que Dios está con David, el general del ejército, y para que sea rey, Dios le va guiando y era el camino de Dios. Cuando miramos la Biblia, toda dificultad, toda tribulación que nos llega es con el propósito de establecernos y darnos la bendición Dios a nosotros. Esa dificultad de ninguna manera termina siendo dificultad nada más y exactamente ustedes deben saber aquello. ¿Pueden hacer amén? ¿Ustedes están de acuerdo diciendo amén? Sí, amados hermanos, en medio de la vida que nosotros vivimos, sea el camino de apóstol Pablo, sea el camino de Pedro y el camino que Jesucristo ha caminado, siempre ha habido desesperación, siempre ha habido dificultad, pero Jesucristo, estando sobre la cruz y el haber marchado, eso era la voluntad de Dios, aunque era doloroso, era la gran voluntad de salvar a toda la humanidad. Pablo predicó el Evangelio, tenía mucha persecución y crítica, pero hasta Roma, mientras caminaba, muchas personas recibieron la salvación y había anunciado el Evangelio por todos los lugares del mundo. El camino que caminamos no es simplemente un camino, sino que este evangelio maravilloso, las personas que exactamente han renacido, realmente no hay mucha gente que tiene este evangelio mediante nuestra iglesia, hasta los confines de la tierra. Mucha vida trata de salvar y esa obra va realizando. Por lo cual, en esta obra, siendo partícipe, tenemos dificultad. Sin embargo, aunque parece dificultad, Dios cambiando aquello a bendición, lo cambia y es maravilloso. Yo hasta ahora, grandes y pequeños problemas tenía, jamás esa dificultad que yo tuve, Dios me ha dado la espalda. Siempre Dios me ha ayudado. Cuando fui al ejército por primera vez me habían robado mis guantes, tenía mucha dificultad. En ese momento, nos golpeaban, sentía que me iban a pegar diciendo, ¿dónde has vendido tu guante? Tenía miedo, me determiné en robar el guante ajeno. Yo también voy a robar. Pero el robar, no podía, no tenía la facilidad para robar. Un día Dios en mi corazón me hizo pensar, mientras que tú robas, digamos que no te atrapan por ello, pero si te atrapan a ti. Desde aquel momento, ¿tú podrás predicar el Evangelio? Sin predicar el Evangelio, si tú vas a caer en prueba. Era temible eso. Señor, yo no voy a robar. Si paso por la dificultad, si me golpean, yo seré golpeado y yo experimentaré la dificultad, me determina hacia mi corazón. Al día siguiente, yo fui para recibir entrenamiento. Era tirar bomba y sacando ahora la tapa. 1, 2, tirábamos y nos agachábamos. Era el lugar de descanso. 10 minutos de descanso. Y el compañero vino y me dijo, hey, Oxupar, ¿por qué no te has puesto guante? Escándalo, ¿sabes por qué? Es que alguien me robó mi guante. Ay, tú, ¿por qué no me has dicho a mí?
¿Tú tienes 2 pares? Sí, tengo 2 pares. ¿De dónde has robado tú? No robé. ¿Cómo sin robar puedes tener 2? Es que mi hermano es líder aquí, entonces, porque yo ahora se me congela fácilmente la mano, me ha dado 2. Ah, ¿qué? Es bueno de tener amigos. Y me dio uno a mí. Sin robar, me pude poner un guante y estaba tan feliz. Señor, usted se manifiesta hasta en el cuartel. En realidad, aquella dificultad, parecía que me iban a pegar. Varias veces había pasado por ello, pero cuando me determiné en mi corazón, al día siguiente me daba los guantes. No podía olvidar toda mi vida entera. Ese par de guantes pareciera como que nada hoy en día, pero en el cuartel, no se imagina, es inmenso. Todos ahora movían sus manos azules, pero yo era el único que tenía color rojo. Ah, no importa que tenga frío, pero en ese momento ya que nos golpeaban fácilmente en el cuartel, yo tenía miedo que me peguen en el cuartel. Dios es nuestro Padre, Dios nos ayuda, Dios a cada uno de ustedes desea reconocer el corazón de ustedes realmente cuando tienen dificultad, cuando ya están cansados. ¿Tú crees de que yo soy tu Dios? ¿Tú crees de que yo soy tu dueño? ¿Tú crees de que yo te ayudaré? ¿Tú crees que yo te rescataré de ello? Y así nos pregunta, cuando pasas por ello, ¿tú vas a creer en mí? Tú tienes esta dificultad, pero tú creerás en mí. Tú tienes una mayor dificultad, tú creyendo en mí me seguirás. De tal manera nos desea formarnos como personas verdaderas de Dios, por lo cual nos da dificultad, por lo cual nos da sufrimiento. En ese momento, cuando ustedes creen, aquella dificultad lo resuelve, Dios aquel sufrimiento lo resuelve, y aquel sufrimiento lo resuelve, entonces la fe de ustedes crece. Ahora, hermanos, Dios, para que prediquemos nosotros el Evangelio, nos ha permitido el canal. Ahora estableciendo el canal en Kenia, estamos preparando el canal en Malawi. En este año, en marzo, pensamos que estableceremos un canal en Malawi. Tendremos un centro en Malawi también. En Benín también. Un bus de 15 kilómetros que ha marchado. 4 buses hemos comprado. Es un poco usado. Es bueno esa palanca, enviando a Benín, enviando a Kenia, enviando a Filipinas, también enviando a Costa Marfil. Fuertemente aquellas ciudades anunciarán el Evangelio. En esta ocasión, el pastor Pagyang-su fue a Kenia y en Kenia deseaban tener su libro en el colegio, el libro de el entrenamiento de los valores. Son 250,000 personas y que en 2 años podremos enseñar. Después de 2 años, la charla La mentalidad de los valores será anunciado por todo el país. Y cuando vayan al mejor lugar, cuando vayan al lugar más alto, es el Evangelio, la salvación. Y nos abre las puertas para que podamos anunciar el Evangelio en Benín el 16 de febrero. Yo me encontraré con el señor presidente y haremos la ceremonia de apertura y realizaremos la charla de los valores, y nos guía para que podamos predicar el Evangelio por todos los lugares del mundo. Para nosotros establecer un edificio necesitamos 300 millones, pero cuando lo calculamos, casi en la iglesia Canaán nos han auspiciado y para establecer el edificio. Ya casi esto ha acabado y en ese lugar muchos jóvenes aprenderán el piano, también recibirán el tratamiento médico y en ese lugar muchas personas oyendo el Evangelio recibirán la salvación. En adelante necesitamos a muchos maestros de la charla de los valores, muchos en África, en Zambia, en Benín, nos dan el terreno y estableciendo el edificio. El ministro Zambia me llamó. Y nosotros te daremos ahora 60,000 pion. En Benín te han dado 30,000. Vengan con el presidente, vamos a hacer la ceremonia de apertura. Bueno, vamos a hacerlo, yo le dije. Hay dificultades, hay problemas, pero Dios
nos guarda a nosotros. Durante los 54 años estando dentro de Dios, aunque hay mucha dificultad, muchos problemas, jamás Dios me ha dado la espalda. Dios me ha guardado, me ha protegido. A ustedes también. Jesucristo, Hijo de Dios, con su sangre, ustedes han sido redimidos y son hijos de Dios, por lo cual Dios los guarda, Dios los protege. Cuando tengan dificultad, no se angustien, pongan sus ojos en Dios. Dios, usted sabe que yo tengo esta dificultad, usted ya está preparando todo, ¿verdad? Usted lo va a resolver, ¿verdad? Espero que tengan la fe y con toda convicción, con la fe de creer en el Señor. Espero que ustedes vivan por el Evangelio y una y otra vez cuando experimentan esta fe, la fe de ustedes crecerá, podrán realizar una obra mucho más grandiosa, aunque hay dificultad más grande, aquel gozo también será grande y como David, como Pablo, Dios le va a bendecir y mediante ustedes Dios será glorificado y en la vida de ustedes Dios toda bendición le va a sobreabundar. Todos vamos a orar. Durante un momento vamos a tener un momento de oración.